Muy bien, hermanos, estamos acá con en primer lugar con el folleto Escuela Sabática, hermanos, ahí también hay un breve resumen. Hoy día es viernes 1 de marzo, es primer día de marzo, ¿no? Es el día viernes, día de preparación. Em, en nuestro folleto, el título, ahí está, hermanos, ¿no? Y dice, no sé si se ve la presentación, si alguien puede confirmar que se ve la presentación dando lectura, ¿se ve, hermanos, o no se ve? Para estudiar y meditar, dice hermano. Bien, gracias, hermano. Así que se ve la presentación. Y dice ahí para estudiar y meditar. El día viernes ahí pone, ¿no? Un resumen breve de lo que hemos estudiado. Y también preguntas, ¿no? Para poder meditar, ¿no? Reflexionar. Y hermanos, ahí en este día nos pide que leamos el libro de El deseo a todas las gentes, ¿no? En las páginas 11 y 18, ¿no? Esto está en el internet, hermanos, este libro, El deseo a todas las gentes. Y ahí hay información sobre este tema que estamos estudiando en esta semana. Eh, hermanos, el comentario para hoy día en nuestro folleto dice, al ser a la vez, dice, ¿no? Oraciones de Cristo y oraciones acerca de Cristo, hablando acerca de los salmos, ¿no? Que ahí en los salmos, pues hermanos, son oraciones, ¿no? De nuestro mismo Señor Jesucristo, y también oraciones acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los salmos, pues hermanos, ofrecen una revelación, revela, ¿no? Dice aquí la revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo como aquel que es Dios con nosotros. Entonces aquí en primer lugar, esto es importante, hermanos, Dios con nosotros. Y esto está escrito, hermanos, en Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice así, ¿no? Sabed que una virgen concebirá y tendrá un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, hermanos, que bueno, el hijo de María, ¿no? Que fue engendrado, la Biblia también lo dice, ¿no? Por el Espíritu Santo, ¿no? Tendría por nombre Emmanuel. El significado de este nombre es Dios con nosotros. Es decir, que el Señor Jesucristo era Dios, pues el 100% Dios, hermanos, el Dios creador, el Dios todopoderoso, ¿no? Que estuvo con nosotros en esta tierra en forma humana, pues, ¿no? Bueno, es el Dios con nosotros. Y esto es importante, hermanos. El pueblo de Israel no lo reconoció así, entonces pensó de que Jesús era un blasfemo, ¿no? Que se hacía Dios en esta tierra, y por eso lo crucificaron, ¿no? Lo mataron, porque pensaron que era blasfemo, ¿no? Pero estaba escrito, hermanos, en los salmos, pues, y en toda la Biblia, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios con nosotros. Vamos a continuar con los comentarios de hoy día, hermanos. Dice, Jesús es Dios con nosotros en las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento, ¿no? Pues tengamos presente, hermanos, que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios que está con nosotros. Sabemos que en la Biblia dice, nadie le ha visto a Dios, ¿no? Nadie le ha visto a Dios, solamente el Hijo, ¿no? Que es uno con el Padre, Él le conoce, ¿no?
y esa unidad, ¿no? Perfecta. Entonces, pero Dios se ha manifestado en esta tierra, ¿no? Y a través del Hijo, ¿no? Eso debemos tener presente, hermanos, ¿no? Que Jesús es el Dios, nuestro Dios con nosotros, ¿no? Es Dios con nosotros en el clamor por justicia y liberación, hermanos. Buscamos justicia, buscamos liberación. Entonces Jesús es Dios con nosotros. Jesús, hermanos, es Dios con nosotros al no abandonarnos a nuestra perdición y desesperación, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe. Entonces es importante, hermanos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, hermanos, respecto a lo que estamos estudiando, hermanos, que Jesús es Dios con nosotros. Es el mismo Dios que ha estado con nosotros en esta tierra. Se hizo por nosotros, nuestro Señor Jesús se hizo por nosotros sacerdote y Rey eterno, a fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado, hermanos. Así que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por decreto del mismo Dios, el Padre, ¿no? El Señor Jesucristo como humano, que también era 100% humano en esta tierra, ¿no? Dios el Padre decreta, ¿no? Que este ser humano, sea el Señor Jesucristo como hijo, sea rey de reyes, hermano, y también sacerdote, ¿no? Sacerdote. A la vez entonces rey y sacerdote. En Cristo, el perfecto rey davídico, ¿no? Se cumplen, dice, en Cristo, hermanos, ¿no? En Cristo, el perfecto rey davídico, o sea, Cristo es el perfecto rey davídico, o sea, de esta generación de David, ¿no? Se cumplen todas las solemnes promesas de salvación de Dios. Ahí se cumplen entonces, hermanos, todas las solemnes promesas de salvación de Dios. Y eso está en 2 Corintios 1:20, dice así: pues todas cuantas promesas hay de Dios tienen, dice, en vamos a un momentito a apagar algunos micros para que los soniditos nos escuchen. Repito entonces, 2 Corintios 1:20 dice, pues todas cuantas promesas hay de Dios, hermanos, mira, toda promesa que hay de Dios, o sea, toditas las promesas de Dios, miren lo que dice, tienen en o sea, tienen en Jesús, dice el sí, o sea, su verdad, dice. Tienen en sí, su verdad. Hay otras versiones, no sé si alguien puede leer otra versión, hermanos. Aquí tomé la versión de Torres de Amat. A ver, sí, hermana Mónica, o algún hermano, bueno, puede considerar, esto es importante, hermanos, ¿no? A veces pensamos en las promesas que Dios tiene, tantas promesas, ¿no? Una infinidad de promesas en la Biblia que Dios da, pero todas esas promesas, hermanos, se concentra, el cumplimiento de esa promesa está en Jesús. ¿Es todo justo? Sí, por favor, hermana, a ver, ¿qué dice Dios 2 Corintios 1:20? y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Muy bien, hermana, gracias, hermana. Muy bien, entonces, hermanos, eso, ¿no? Lo que estábamos mencionando. El cumplimiento de toda promesa de Dios está en Jesucristo. Y sin Jesucristo, hermanos, no se cumple ninguna promesa, hermanos. Miren lo importante que es. Toda promesa de Dios se cumple en el Señor Jesucristo. Y sin el Señor Jesucristo, ninguna promesa se cumple, hermanos, ninguna promesa. Si hay otra versión, alguien puede tener Reina Valera, de repente también puede leer, ¿no? Repito, acá dice, pues
Todas cuantas promesas hay de Dios tienen en este sí su verdad. Y también por él mismo, dice, todo tiene su infalible cumplimiento. Ahí está, hermanos. Dice, también por él mismo, todo tiene su cumplimiento infalible. O sea, a través de Jesucristo, hermanos, toda promesa se cumple infaliblemente para honra y gloria de Dios. Pues, lo cual hace también la gloria de nuestro ministerio, hermanos. Entonces, en lo que nosotros también servimos a Dios, ahí también se cumple todas las promesas, hermanos, pero a través del nombre, ¿no? Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Por eso nuestras oraciones siempre también son en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Entonces, seguimos aquí leyendo, hermanos, los comentarios de la lección para hoy día. Aquí se menciona a nuestra hermana Elena de White, que describe con agudeza también, hermanos, describe la unidad de Cristo con la humanidad, ¿no? Ahora, esta unidad, hermanos, que debe existir, ¿no? Entre Cristo y la iglesia y nosotros, ¿no? Es importante eso, ¿no? Así como el Padre y el Hijo son uno solo, hermanos, un solo Dios, no son dos, sino un solo Dios, ¿no? Así con el Espíritu Santo, un solo Dios. Esa unidad también se manifiesta, pues, a través de la unidad que hay entre Cristo y la humanidad, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, el comentario dice así: por medio de su humanidad, hermanos, por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Y por medio de su divinidad, porque también era 100% Dios, ¿no? Se aferró del trono de Dios. O sea, es como un puente, ¿no? Entre la humanidad y la divinidad, ¿no? Jesús es el puente, ¿no? El camino, el único. Como hijo del hombre, el Señor Jesús, ¿no? Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia, hermanos. Y como hijo de Dios, nos imparte, hermanos, poder. Nos imparte poder para obedecer. Miren este comentario, hermanos. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Nuestro Señor Jesús, ¿no? Fue obediente hasta la muerte en la cruz. Fue humilde, así, ¿no? El humilde es obediente, ¿no? Fue humilde. Obediente a los mandamientos de Dios hasta morir en la cruz del Calvario. Así como humano nos dejó ese ejemplo y hay que seguir esas pisadas. Pero como hijo de Dios, ¿no? Nos imparte también poder, porque todo el poder está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todo el poder en el cielo y en la tierra, en el universo entero, está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que por eso nos dice también, nos ordena, ¿no? Nos dice, no, vayan y hagan discípulos a todo el mundo, ¿no? Y al que crea, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Enséñeles todas las cosas que yo les he dicho. Nos imparte poder, hermanos, para hacer las cosas. Como que el Señor Jesús, como que es Hijo de Dios, ¿no? Fue Cristo, hermanos, quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Oreb, diciendo, yo soy el que soy, ¿no? O sea, recordemos, hermanos, que Moisés se acercó para ver, ¿no? ¿Por qué esa zarza o ese arbolito, diremos, estaba quemándose? Bueno, ahí el fuego, ¿no? Pero no se consumía, pues seguía el arbolito ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y cuando se acerca, entonces escucha una voz que le dice, ¿no? A Moisés, quita tu calzado, le dice, el lugar donde estás pisando, santo es, santo, le dijo. Entonces, y aquí en el comentario nos dice, ¿quién estaba hablando? Cristo, hermanos. Cristo ahí estaba.
estaba ahí a través de la zarza, o a través del monte, o a través de la bosque. O sea, los instrumentos a Dios, ¿no? Para hablar a Moisés. Dice, fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza, dice, no a través de la zarza, sino desde la zarza, en el monte Oreb, diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Dónde dice, hermanos, eso? En Éxodo 3:14. Vamos a leer. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y aquí añadió, lo que dirás a los hijos de Israel, el que es, el yo soy, ¿no? Me ha enviado a vosotros. Porque cuando conversaba Dios, hermanos, con Moisés, Moisés decía, no, pero ¿cómo voy a ir, no, al pueblo de Israel? ¿Qué diciendo? ¿A nombre de quién? O sea, le pregunta a Dios, no, Señor, dime tu nombre para que les diga, pues yo no estoy yendo en tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Entonces Dios dice, mi nombre es yo soy, ¿no? Yo soy. Yo soy el que soy, dicen. Así les vas a decir, el yo soy me está mandando, le vas a decir así a mi pueblo Israel, ¿no? El que es me ha enviado a vosotros, así les vas a decir. Yo soy, o sea, el nombre de Dios es yo soy. Y hermanos, dice aquí el comentario, tal era pues la garantía de la liberación de Israel, de que el yo soy es la garantía, ¿no? De la liberación de Israel, el Dios Todopoderoso. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, o sea, el yo soy, que es el Dios Todopoderoso, es el que viene pues a esta tierra en semejanza de hombre, ¿no? Se declaró pues él, o sea, el Señor Jesús, él dijo que era el yo soy. El Señor Jesucristo en esta tierra como humano, él dijo el que soy, yo soy, dijo. Se declaró el yo soy. El niño de Belén, hermanos, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. O sea, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios manifestado en carne. ¿Dónde dice 1 Timoteo 3:16, hermanos? Dice así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está, hermanos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A ver si alguien tiene otra versión, hermanos, puede leer este texto bíblico. Pero lo que destacamos acá, esta versión que he tomado es de Torres Amat, entonces, y otras versiones pueden aclarar de mejor manera. E indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16. Si alguien tiene, lo puede leer, hermanos. ¿Lo leo? Continuamos. Sí, hermanita, por favor. Dice, no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como hombre. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones y él murió, perdón, y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Ajá. A ver, hermanos, esta versión. A ver, otra versión, hermanos. Es 1 Timoteo 3:16, ¿no? 1 Timoteo 3:16. Aquí yo tengo la Biblia también, voy a ver aquí. 1 Timoteo 3:16. Acá. Estoy buscando aquí en mi Biblia, 1 Timoteo, aquí, y el capítulo 3 y el versículo 16. Bueno, aquí, hermanos, tengo todas las versiones. La Reina Valera de 1960 dice así. A ver, 1 Timoteo 3 dice,
indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Ah, ya, este era Reina Valera, hermanos, que estuve leyendo, ¿no? Dice, Dios fue manifestado en carne. Ahora, a ver, ¿qué otra versión, hermanos? Aquí hay otra versión, vamos a ver, en la de Torres Amat, hermanos, pareciera que aquí los versículos, está en el verso 16 en esta versión de Torres Amat, y en el 15 está lo que estamos estudiando. Es ciertamente grande a todas luces el misterio de la piedad, dice, o amor divino en que el Hijo de Dios se ha manifestado en carne mortal, ha sido justificado por Espíritu Santo, ha sido visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, elevado a la gloria. Vamos a ver otra versión, Jerusalén, digamos, Jerusalén, ahí dice, sin lugar a duda, sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Bueno, hablando de nuestro Dios, ¿no? De nuestro Dios. Dice, Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Bueno, implícitamente, hermanos, o sea, sin mencionar aquí la palabra Dios, pero está hablando de Dios, que Dios se ha manifestado en carne, hermanos, justificado en el Espíritu, apareció a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado en gloria. Y ahí, hermanos, todas las versiones. Y otra versión, esta versión de K2, dice, hermanos, es una versión israelita mesiánica. Y ahí dice, no, así, grande, sin duda alguna, es la verdad fundamental de nuestra fe que anteriormente estaba escondida. Él fue manifestado en la carta. Está hablando de Dios, ¿no? Que se ha manifestado en la carta. Y probado justo en el Ruach, es en el espíritu, ¿no? Visto por Malachim, serán pues los ángeles, ¿no? Y proclamado entre todas las naciones, confiado por todo este mundo y levantado al cielo en gloria. Bueno, Dios se ha manifestado, pues, hermanos, en esta tierra en forma humana, o sea, en carne, ¿no? En carne. Bueno, regresamos aquí a lo que estamos estudiando, hermanos. Dice, y a nosotros nos dice, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, o en la palabra de Dios, nos dice a nosotros, yo soy el buen pastor. Entonces, en esta mañana, a través de la palabra del Señor, nos dice, ¿no? Yo soy el buen pastor, hermanos. Nos dice, yo soy el pan vivo, ¿no? Yo soy el camino, dice nuestro Señor Jesús. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Es el yo soy. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios, ¿no? Todopoderoso, pero en carne. Por eso dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí están, hermanos, los textos bíblicos donde menciona. Por ejemplo, Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. Y el Señor se sacrificó por nosotros que somos las ovejas. La vida para que seamos salvos. Y en Juan 6:51 dice, yo soy, dice ahí, ¿no? Yo soy el pan de vida, dice, ¿no? Yo soy, dice el pan de vida, ¿no? El pan de vida. O no, yo soy el pan vivo, dice, ¿no? El pan vivo que ha descendido del cielo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice, yo soy el pan vivo, no que he venido del cielo. No, estuvo en esta tierra en forma humana. Y dice, ¿quién comiere de este pan, hermanos? ¿Qué significa eso? ¿Quién comiere de este pan
Dice, vamos a vivir eternamente si comemos de ese pan. ¿Cómo es este asunto, hermanos? A ver, ¿quién quiere explicar? Y ese pan que yo les doy, dice el Señor Jesucristo, es mi misma carne. Al escuchar esto, ¿no? Las personas, sobre todo los fariseos y todo, ¿qué pasa, no? Como el Señor Jesús decía, ¿no? ¿Acaso vamos a ser caníbales? ¿Vamos a comer su carne? Está hablando, ¿no? En forma espiritual, ¿no, hermanos? ¿Cómo es que comemos la carne del Señor Jesucristo, hermanos? Él es el pan que ha venido del cielo, ¿no? Y si comemos, dice, ¿no? A este pan, o sea, a Jesús, vamos a vivir eternamente, dice, eternamente, hermanos. Y si no comemos ese pan, no vamos a vivir eternamente. ¿A qué se refiere, hermanos? A ver, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino, a ver, de respuestas. buenos días, hermanos. Buenos días. Buen día. Recordemos que el plan de redención está manifestada claramente en el santuario. Y en el santuario se representa a Cristo en dos formas. Más claramente, aparte del corderito que moría, ¿no? El pan que se ponía cada sábado, no se cambiaba. Esto representaba a Cristo, el pan dividioso, el pan que descendió del cielo. En realidad el maná es lo que nos representa claramente. Se recogían los viernes, doble porción, y al día siguiente no se agusanaba, no se podría, podemos decir. Y el Señor Jesús murió el día viernes. El día sábado no se pudrió su cuerpo, porque en Salmo mismo dice, no permitirás que tu siervo vea corrupción. Y Jesús mismo dice, yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Cristo es el maná. Ahora, al comer, ¿cómo comemos nosotros la palabra de Dios? Cuando en esta mañana estamos estudiando, ¿no? En una versión y otra versión, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es yo soy? ¿Qué es? Estamos figuradamente alimentándonos del cuerpo de Cristo, de la palabra de Dios. Y estamos siendo alimentados por el Espíritu, y nuestra fe se va fortaleciéndose cada vez más, pues la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso yo sé que no es figuradamente, pero al que está entendiendo, lo está entendiendo. Y el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado, ¿no? Nos hace entender que estamos en pecado, es tiempo de dejar el pecado, de arrepentirnos, arreglar nuestra vida, porque Cristo viene pronto. Y si nos encuentra sin preparación, lamentablemente aquel día habrá crujir de dientes. Pero si lo hemos aprovechado sabiamente, hemos escuchado la voz de Dios, hemos arreglado nuestras cuentas con los hombres y con Dios, entonces estamos expeditos para recibir a nuestro Señor. Muy bien, gracias, hermano. Bien, en pocas palabras, hermanos, entonces, sí, Hermano, hermano, ¿alguna pregunta tiene? también sería lo siguiente, ¿no? ¿Qué es la fe? Eso es fe, ¿no es cierto? Un resumen de la palabra de Dios, de todos los aspectos de nuestra vida, la fe. ¿Y qué es la fe? Sería también, a la ley, al testimonio, la suma de estos dos elementos, igual sería la fe, ¿no? Esto es, gracias, hermano. Muy bien. Entonces, hermanos, ahí en Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, hermanos. O sea, la palabra de Dios, ¿no? Que estamos estudiando ahora también. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra o el verbo también se dice, ¿no? Era Dios, era Dios. O sea, imaginemos, hermanos, ¿no? Dios, el único Dios que hay, ¿no? Un solo Dios. Entonces está junto con su palabra y a través de su palabra
crea, ¿no? El primer día, segundo, diferente, crea el cielo, bueno, separa las aguas, la tierra, crea las plantas, con su palabra, hermanos, ¿no? Con su palabra. Y esa palabra, el verbo, pues se hizo carne, dice en Juan 1:14. Y vimos pues la gloria, ¿no? Del unigénito Hijo de Dios. Bueno, la gloria de Dios a través del Hijo, hermanos. Entonces, cuando está hablando aquí, tienen que comer mi carne, está diciendo, hermanos, que ustedes, esta palabra que están escuchando es alimentarse, tienen que alimentarse de o sea, de esta palabra, o sea, que entre en a nuestro ser completo, ¿no? Eh, que esta palabra nos alimente. Por eso, cada día estamos estudiando, estamos alimentándonos de esa palabra. Ojalá que esté entrando en nosotros todas estas palabras, se esté grabando, ¿no? En nosotros. Y esta palabra, hermanos de Dios, es la que transforma nuestro ser. Es nuestro ser. Es muy importante, hermanos, eso, ¿no? A veces no entendemos eso, ¿no? Entonces, la gente pensaba en ese tiempo, ¿qué es? Vamos a ser caníbales, vamos a comer su carne, ¿qué le pasa? Entonces reclamaba la gente, pues, ¿no? Cuando lo escuchaba al Señor Jesús. Pero ahí mismo está explicando de que su carne es su palabra, pues, ¿no? Que lo aceptemos. Y tanta importancia tiene, hermanos, miren, respecto a esta ilustración que el Señor también hizo de Lázaro, hay un hombre, ¿no? Que había una tradición, parece en ese tiempo, hablaban de Lázaro, ¿no? Este Lázaro que era un mendigo que estaba a la puerta de un rico, ¿no? Y comía de las migajas del pan ahí, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Entonces, cuando el rico se muere y también el Lázaro muere, y ahí hace ver, ¿no? La diferencia de que el rico no se pierde, no, y Lázaro se salva. Pues es una ilustración de algo que existía, toma eso el Señor Jesucristo para explicar, ¿no? Eso es una historia que existía en ese tiempo, ¿no? Pero en la reflexión ahí, hermanos, al final de toda esta ilustración, ¿no? Lázaro dice, ¿no? O no, el rico dice, ¿no? A Abraham, ¿no? Dice, al padre Abraham, dice, padre Abraham, por favor, le dice, por favor, que alguien de los muertos que vaya allá a la tierra, a mi familia que vaya, a mis hermanos, que él les diga que no se comporten como yo me he comportado, ¿no? Para que no vengan a este lugar de sufrimiento. Bueno, de acuerdo a esa tradición. Bueno, ya bueno, eso es lo que piden, ¿no? ¿Y qué dice, qué contesta, ¿no es cierto?, Abraham, ¿no? O sea, en este caso aquí la enseñanza, hermanos de Dios, ¿no? Le dicen, ¿no? Por más que vaya un muerto de acá, así, que vaya para allá, dicen, ¿no? Eh, y les avise, o que vaya un ángel, por más que vaya un ángel, o que el mismo Dios vaya también, pues no, o sea, el mismo Dios vaya a avisar a la gente. Tu familia, tus hermanos, no van a creer, pues no van a creer. ¿No? A veces mucha gente, hermanos, puede pensar, hoy yo quisiera que Dios se presente, ¿no? Que me diga estas cosas y aquellas cosas. Ahí sí yo creería. Dice, no, eso es mentira, hermanos. Por más que venga Dios mismo. Si no has creído en lo que está escrito aquí en la palabra del Señor, no vas a creer a nadie. Por más que un ángel venga o porque el mismo Dios venga, no vas a creer. Si no crees, por eso dijo ahí, ¿no? El principio está ahí. Si la persona no cree en lo que estamos estudiando, en la palabra de Dios, que dice, no va a creer a nadie, a nadie. Por eso es importante esto, hermanos, que el Señor recalca acá, que tenemos que comer su carne. Por eso dice ahí, quien comiere de este pan, ¿no? Vivirá eternamente. Si nos alimentamos de esta palabra, queda en nosotros esta palabra, creemos en esta palabra, entonces tenemos pues vida eterna. Estamos teniendo a Jesús, porque el que tiene a Jesús tiene vida eterna, hermanos.
Bueno, vamos a continuar, nos estamos aquí, ¿no? Otro verso dice, le respondió Jesús, ¿no? También acá, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, hay que recordar también que a una de las hermanas de Lázaro, el Lázaro, ¿no? Que resucitó el Señor Jesucristo, no es el Lázaro. La hermana, pues, como no conocía mucho, pero ella sabía que sí va a haber un día de resurrección. El Señor Jesús dice, no, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, sí sé que va a resucitar cuando venga, no por segunda vez. Pero le dijo, no, ahora va a resucitar, le dice el Señor Jesucristo. Entonces, la hermana de Lázaro estaba admirada, no entendía, no comprendía. Y le dice, mira, creo que era María, ¿no? Le dice, Marta. Marta y María, ¿no? Ahí están. Él le dice, yo soy la resurrección, yo soy, no es el nombre de Dios, yo soy la resurrección. Y ahí también, hermanos, aquí estamos leyendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El yo soy, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el único camino también, hermanos, para llegar al Padre es el Señor Jesucristo. La verdad es el Señor Jesucristo. La vida es el Señor Jesucristo, hermanos. Otro texto bíblico en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, cuando ya se iba a ir al cielo, resucitado, ¿no? Ahí en Galilea. Entonces les dice, toda potestad, o sea, todo el poder, hermanos, me es dada, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, dicen, ¿no? A todo el mundo, vayan a todo el mundo, hagan discípulos. ¿Por qué? Porque todo el poder está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y en otros pasajes dice, la vida y la muerte está en mis manos, dice así el Señor Jesucristo. No está en manos del diablo, no, está en las manos del Señor Jesucristo esa potestad de que vivamos eternamente o que nos perdamos eternamente también. Bueno, continuamos, dice el comentario, hermanos, yo soy la seguridad de toda promesa, ¿no? Yo soy. No tengan miedo, ¿no? Es un comentario, ¿no? Que está escrito ahí también en el deseo de todas las gentes en la página 16. Y dentro de las preguntas, hermanos, dice así, ¿no? ¿Cómo ha demostrado Dios su inquebrantable fidelidad a su pacto, a pesar de la infidelidad del pueblo? A ver, hermanos, ahí, si alguien quiere contestar esta pregunta, ¿cómo ha demostrado Dios, dice ahí, cómo ha demostrado, ¿no? La inquebrantable fidelidad, dice, a su pacto, hermanos. Ahí está. ¿Cómo ha demostrado Dios? Demostración, ¿no? La demostración de Dios, de su inquebrantable fidelidad, que Dios es fiel, ¿no? A su pacto, a pesar de la infidelidad del pueblo. A ver, hermano. Hermano Justo, Sí, hermanita, a ver. al darnos a su Hijo, al Muy bien. cumplir las profecías que hablaban acerca del advenimiento de Jesús, a pesar de que el pueblo rechazó tantas veces, Jesús vino en el tiempo que debía venir, no solamente murió, sino que también resucitó, y lo que nos da esperanza hoy a los que luchamos es que Cristo vive y que Él intercede por cada uno de nosotros. Gracias, hermana. Bueno, ahí está, ¿no? La respuesta. Ahí está la respuesta, hermanos. Miren, hermanos, ¿ah? Que el Señor o cualquier persona, yo no sé si tú, hermano, hermana, te desanimes. Imagínate que estás ahí en la iglesia, hay una campaña para aquí, y nadie viene, tú solito quedaste allí. Todos te abandonaron. Vamos a ir a predicar a Naciones Unidas, vamos a llevar ayuda, digamos, por acá. Nadie viene, tú solito quedaste. ¿Te desanimas? Hermanos, Jesús estuvo en esa posición, ¿no? De que todo el pueblo de Israel, ¿no es cierto? El pueblo, dices, ¿no?
A él dice, no, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Que matas a los profetas, a los que te son enviados. Yo he querido juntar a ti, ¿no? Como la gallina a sus polluelos, pero tú no quisiste, pues no quisiste. O sea, lo han abandonado pues al Señor Jesucristo, hermanos. Entonces ahí está la infidelidad del pueblo. Entonces, ¿por qué no se desanimó? Desanimó pues el Señor Jesús. Si es todo su pueblo, yo vine a salvar a mi pueblo y mi pueblo me ha rechazado, dice. No cree. Entonces, de repente una persona humanamente dice, entonces, ¿para qué ya pues, voy a entregar mi vida? ¿Para qué? Bueno, si no quiere. Miren cómo Dios demuestra su inquebrantable fidelidad, su pacto. Él da su vida, hermanos, por nosotros. A pesar de la infidelidad de su propio pueblo, hermanos. Aunque nosotros somos gentiles, pero nos hemos hecho parte del pueblo de Dios, ¿no? Porque hemos creído. Bueno, Dios, por eso, ahí está la demostración. Gracias, hermana, ¿no? Es Jesús la demostración, pues, ¿no? Del amor, de la fidelidad, ¿no? Del pacto. ¿Qué consuelo trae eso a los hijos de Dios que luchan hoy? Entonces, ¿qué consuelo, no? Trae eso a los hijos de Dios que luchan hoy. Dios siempre entonces va a ser fiel, pues hermanos, va a ser fiel. Así que podemos nosotros tener esa certeza, esa seguridad y ese consuelo. 2 dice, el sacerdocio único y superior de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿De qué manera refuerza la certeza de la salvación del pueblo de Dios? ¿De qué manera refuerza, dice, no? La certeza de la salvación del pueblo de Dios. A ver, hermanos, ¿quién quiere responder esta pregunta, no? El que el Señor Jesucristo sea sacerdote, ¿no? El sacerdote único que era simbolizado, ¿no? Con los sacerdotes del pueblo de Israel, ¿no? Pero Él es el único, ¿no? Y a la vez es rey también, sabemos. Y pues, hermanos, eso refuerza esa certeza de que somos salvos. A ver, si alguien quiere responder esa pregunta, ¿no? La certeza, dicen, ¿no? De que Respuesta, Jesús es, tal vez, sí, sí, hermano, respuesta sugerente sería la intercesión del Señor Jesucristo ahorita en este tiempo, ¿no? Gracias, hermano. amén, 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 correcto. Ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está. En este instante, el Señor Jesús está pues intercediendo como sumo, como nuestro sacerdote, hermanos, en este instante, ¿no? Y eso nos da pues la garantía de la salvación, hermanos. No es que estamos abandonados, hermanos, no, estamos ahí, ¿no? El Señor está esperando que nos presentemos, ¿no? O sea, en otras palabras, que nos postremos ahí a solas ante Dios y entonces estemos ante el Señor Jesús que nos recibe, ¿no? Bueno, otra pregunta dice, los evangelios muestran que muchas promesas mesiánicas de los salmos se cumplieron en Jesucristo. Pregunta, ¿cómo demuestra esto la veracidad de la palabra de Dios? Estamos viendo que los salmos se han cumplido al pie de la letra acerca de lo que estaba profetizado de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces acá la pregunta, ¿cómo demuestra esto la veracidad, hermanos? La veracidad de la palabra de Dios. Ya, ahí está, de la palabra de Dios, ¿no? La veracidad de la palabra de Dios. Hermano, Sí, lo que profetiza, lo que predice Salmos, se cumple con los 4 evangelios del Nuevo Testamento, hermano, lo que ratifica, confirma, lo sella. Esto es, hermano, lo que habla del Señor Jesucristo, ¿no? muy bien, hermano. Sí, pues, hermanos, está bien, demostración, estamos hablando de demostraciones. En trabajos de investigación, hermanos, pues se hace una hipótesis, una propuesta, ¿no? Dice ya, tal cosa es así, dice, ¿no? Ya. Entonces, o digamos, ya, el cáncer se soluciona cuando tú vas a comer tal cosa, digamos. Entonces la gente dice, pues, a ver, demuéstrame, pues, demuéstrame. Tú has investigado eso, ya, demuestra, demuestra.
Tienes que demostrar, pues, ¿no? Entonces, todo lo que dice Dios, su palabra, lo que dice, ¿no? ¿Cómo es que se demuestra? Dice, ¿cómo demuestra esto? Pues, ¿no? Y ahora está añadiendo aquí que lo que Salmos dice, esas son demostraciones, se ha cumplido en la vida del Señor Jesucristo. Entonces ahí uno pues encuentra demostraciones, ¿no? ¿Cómo? Todo lo que dice se ha demostrado. Ahora, por ejemplo, la profecía de Daniel, ¿recuerdan ustedes, hermanos? Que a Nabucodonosor le dio un sueño y toda esa imagen, cabeza de oro, que es apareció pues Babilonia, hermanos. Después vino Medo-Persia, así con los símbolos que estaban, y después Grecia, y hasta con nombres ya anticipadamente, digo Dios. Todo se ha cumplido al pie de la letra y todo lo que dice la Biblia se cumple al pie de la letra, lo que Salmos dice al pie de la letra. Entonces, eso es una demostración, hermanos, para no dudar, pues, hermanos. ¿Por qué debemos resistirnos, dice, a todo sentimiento que tienda a debilitar nuestra confianza en la palabra de Dios? Así que, hermanos, no tenemos que sentir nosotros, tener ese sentimiento, ¿no? De dudar, ¿no? ¿No? Eso es lo que dice. ¿Por qué debemos resistirnos, pues, ¿no? A todo sentimiento que tienda, ¿no? A debilitar nuestra confianza en la palabra de Dios. Hay que confiar en la palabra de Dios. Importantísimo, hermano. Y última pregunta, dice, ¿qué gran consuelo podemos obtener de las palabras de Cristo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo aplicamos esta promesa a nuestra propia experiencia, hermanos? Si está diciendo toda autoridad, o sea, la autoridad máxima, hermanos, en todo, es nuestro Señor, pues nuestro Señor Jesucristo. En sus manos está toda autoridad. Y el estar unido al Señor Jesucristo, por eso dirá el texto, ¿no? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que dice el apóstol también. Pues. Entonces, hermanos, pues estamos ahí con el Señor Jesucristo y todo, de acuerdo a la voluntad de Dios, pues tiene certeza, ¿no? De que se cumpla, hermanos. Todo. No tenemos que dudar. Bueno, y finalmente, hermanos, pues veremos acá la presentación de nuestro hermano Sergio Fustero. Aquí una rápida lectura le daremos acá a esta presentación del hermano Sergio. Dice acá, hermanos, el título de la lección de esta semana fue ese: Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito, ¿no? Alabado, ¿no? Honrado. El que viene en el nombre del Señor, ¿no? Y el Señor Jesucristo vino, pues, ¿no? Así montado en su burrito, ya, y lo alabaron, pues, al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también, pues, es bendecido aquel que lleva el nombre del Señor, ¿no? Predicando, ¿no? Por todos. Bueno, el texto que ha iluminado toda la semana, este es, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Hemos estudiado, hermanos, que la piedra que desecharon los edificadores, esto es en forma literal, sí, pues no, en Jerusalén para construir el templo de Salomón, una piedra que habían desechado, una piedra grande sería, ¿no? Una piedra principal que tenía que sostener el templo, ¿no? de Jerusalén, o una piedra a la cual se alinearía toda la construcción también. Esa que desecharon, pues tuvo que entrar realmente, ¿no? Porque otras piedras no encajaban, pues hermanos, o se desmenuzaba. Y esa piedra que estaba ahí abandonada lo pusieron. Esa es una figura, hermanos, de que el Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, su pueblo, ¿no? Lo rechazó, pues, a Jesucristo. Y ese Jesucristo que han rechazado es, pues, la base, es la piedra angular. Ahí está el pueblo de Dios o la iglesia cristiana, hermanos. Hermano, Sí, hermano. es una representación simbólica también con la piedra angular, hermano, que se refiere al Señor Jesucristo. A veces la Biblia está
bastante representado simbólicamente. A veces no eso entendemos, por eso no podemos captar y entremeter en nuestra mente, hermano, este concepto de piedra angular, hermano, que se refiere al mismo Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Si alguien hay que mirar, hermanos, a alguien hay que mirar, porque, hermanos, nosotros somos la copia, diremos, ¿no? De lo que miramos, o sea, en forma figurada de lo que miramos, de lo aquello que nos concentramos. Por ejemplo, uno mira una cosa u otra cosa, o escucha, ¿no? O lee, y fruto de eso somos nosotros, es una copia de lo que miramos, hermanos. Tú miras a un hermano que comete errores y al poco tiempo tú también vas a estar cometiendo esos mismos errores porque estás mirando a ese hermano, la vida de ese hermano. Cuando tú miras a Jesucristo, miramos a Jesucristo, hermanos, entonces nuestro carácter va a ser como el Señor, por eso la piedra angular. Si queremos el carácter que el Señor espera de nosotros, hay que mirar a Jesús para que nuestro carácter sea como de él. Hay que mirar a él, no mirar al hermano, al pastor, a nadie, ¿no? Ni a nosotros mismos, sino mirar a. Por eso la piedra angular, angular. Entonces yo preguntaba ahí a un ingeniero y decía, ¿cómo es eso de la piedra angular? Hoy en día a veces las construcciones son con columnas y hay una columna importante, me dice que tiene tres cosas que ahora consideran, ¿no? En los terremotos, así que tiene que esa columna sostener en los terremotos, ¿no? De una y otra forma y después esa columna tiene que, no sé, me explicaba, ¿no? De tres cosas importantes que tiene que cumplir para que sostenga la casa, pues, ¿no? Bueno, entonces la piedra angular está referido en este caso, pues, al carácter, hermanos, ¿no? Que si queremos que nuestro carácter sea como Dios espera, es que hay que mirar al Señor. Quien no mira al Señor Jesucristo, o sea, no se alimenta de su palabra también, pues no vamos a poder vivir como verdaderamente cristianos. Estamos mirando otras cosas o otras personas, vamos a copiar, ¿no? Lo que estamos mirando. Bueno, vamos a ver aquí lo que comenta nuestro hermano. Los salmos nos hablan de los sentimientos de sus autores, dice, y de su relación con Dios, pero no se limitan a eso, dice, ¿no? Bueno, claro, los salmos, hermanos, son experiencias de quienes, de los salmistas, ¿no? Que en sí son escritores, ¿no? Porque es inspirado por Dios, ¿no? Y estos salmistas tenían relación con Dios, pues. Pero no se limita a eso, dice aquí, hermanos. El Espíritu Santo inspiró, ahí está aclarando, hermanos, el Espíritu Santo inspiró a sus autores o escritores, ¿no? Para que expresasen con claridad, hermanos, diversos aspectos esenciales del plan de redención. Bueno, ahí está. Los Salmos está inspirado por Dios y ahí está, pues, no, hermanos, aspectos esenciales del plan de redención, de la salvación, las cosas que pasarían para tener certeza, ¿no? De que realmente, pues, era el Mesías el que había venido y el que tendría que salvarnos. ¿Qué más comenta aquí nuestro hermano Sergio? Dice, gracias a Salmos podemos ver cómo Dios había dispuesto los acontecimientos de la vida, de la muerte, de la resurrección y ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, ahí están los salmos inspirados por Dios, ¿no? Ahí es donde vemos, ¿no? Acerca de la vida, muerte, resurrección, ascensión, glorificación de nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías, el que tenía que venir, que fue la promesa que le hizo a Eva, ¿no? A Adán y Eva, ¿no? La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente en este conflicto, ¿no? Entre la mujer y la serpiente, que es la iglesia y Satanás, pues, ¿no, hermanos? Y la simiente es el Hijo del Señor Jesucristo, quien le pisa la cabeza a la serpiente cuando es clavado en la cruz, cuando demuestra su amor por nosotros para salvarnos y también la justicia que paga con justicia por nuestros pecados. Entonces, en esta semana se estudió primero el pastor,
que está en Salmos 23, ¿no? Jehová es mi pastor, dice, ¿no? Ahí está el Salmo 23, esa relación, ¿no? Que tenemos, nosotros somos ovejas y el Señor es nuestro pastor. Y en la segunda parte, el Salmo 22, que habla del Mesías sufriendo, prácticamente es todo lo que dice. Por ejemplo, ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras que el Señor Jesús pronunció y ya estaban escritos con anticipación de que sus vestidos iban a ser repartidos entre los soldados, iban a hacer sorteo de su manto, y así. Todo se cumplió, pues, el piedad. En la otra parte es el hijo de David, está en el Salmo 89 y 132, como hijo de David, ¿no? A Jesús le decían, hijo de David, ¿no? Ten misericordia de mí, hijo de David, le decían, ¿no? Y era pues de ese linaje, ¿no? De David y todo ese pacto davídico, se dice, ¿no? Se cumple pues en nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. El Rey Eterno está en el Salmo 2, hermanos, habla de ese asunto, de que nuestro Señor Jesús es el Rey. El sacerdote celestial está en el Salmo 110. Entonces, en eso se sintetiza la lección que hemos estudiado en esta semana. En la primera parte, el pastor, hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es que se había estudiado en esa primera parte, hermanos, Salmo 23, que es bien conocido. Y los comentarios que hace nuestro hermano dice, durante la primera etapa de su vida, David, hermanos, el autor o escritor, ¿no? De gran parte de Salmos, se dedicó pues a pastorear el ganado de su padre, eso sabemos, hermano. Desde niño era pastor, ¿no? Y ahí aprendió, prácticamente es la educación que recibió de parte de Dios, ¿no? Porque ahí aprendió, ¿no? Cómo es un pastor y cómo es una oveja. Aprendió pues a amar a sus ovejas y a defenderlas de los peligros, pues, hermanos. Al componer, hermanos, sus salmos, o sea, era un compositor también David, ¿no? Era un cantor también, músico también, ¿no? Al componer sus salmos, David se veía a sí mismo y al pueblo de Israel como ovejas bajo el cuidado personal del pastor divino. Entonces, él veía, ¿no? Claramente de que Dios es el pastor y nosotros los seres humanos somos ovejas, pues, ¿no? O la iglesia, pues, cada uno somos oveja y el Señor Jesucristo es nuestro pastor, ¿no? Así David veía el asunto. Nosotros también deberíamos de ver así. ¿Qué relación existe entre Dios, nuestro pastor, y nosotros, ovejas de su padre, o de su prado, Entonces aquí está en los Salmos, hermanos, 95, versos 6 y 7. Dios es nuestro creador. De partida, ¿no? Dios es nuestro creador. Y en el Salmo 28, 9, Dios es nuestro salvador. O sea que Dios nos ha creado y también Dios, cuando nos hemos perdido, pues hermanos, nos ha salvado el Señor Jesucristo. Dios es nuestro guía y ahora nos está guiando el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros por eso le alabamos, pues Salmo 79, nosotros le alabamos, hermanos. Alabamos por todo, ¿no? Lo que Dios está haciendo, ha hecho y hará. Jesús, hermanos, es el buen pastor. Nosotros le pertenecemos porque Él nos creó, pues Él nos ha creado. Nos ha salvado y nos guía también, pues, hermanos. O sea, que es nuestro Salvador, es nuestro Creador, nuestro Redentor y también nuestro guía, nos está guiando. Cuando entramos en una relación íntima con Él, reconocemos su voz y formamos parte de su rebaño. Entonces, hermanos, en esta primera parte, lo importante que hay que destacar es la relación íntima que tiene que haber, ¿no? De nosotros con Dios. Una relación experimental, hermano. No tenemos que decir, bueno, David ha dicho, o el pastor ha dicho, o el hermano ha dicho, o pues sabemos los testimonios de los hermanos por acá. No, nosotros tenemos que tener nuestro propio testimonio,
nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia, de tal manera que vamos a decir, así como yo puedo decir, no, Berta es mi esposa, digo, es mi esposa, digo, ¿no? O sea, de mi esposa, digo, es, porque yo vivo con ella y tenemos una hija, comemos juntos, hacemos todas las actividades junto con él. Entonces, es mi esposa. Entonces, así tenemos que decir, como dice David, Jehová es mi pastor, es. Así tenemos que decir, Jesús es mi pastor. O sea, por tu experiencia, no teóricamente, no repetir como una poesía, sino tiene que ser una experiencia. Eso es lo que nos está diciendo en esta primera parte. ¿Pero por qué? Porque Él me ha creado también, ¿no? ¿Por qué? Porque Él ha dado su vida en la cruz de Salvador, ha pagado por mi pecado y ahora me está guiando con su palabra, ¿no? Y por eso lo alabo al Señor. O sea, son experiencias que debemos tener, pues, ¿no? Experiencia en esta primera parte. En la segunda parte, hermanos, el Mesías sufriente, ¿no? El texto está en Salmo 22, 14, ¿no? De las profecías, ¿no? He sido, dice, derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario, bueno, cuando pues Él entregó su vida por nosotros, ¿no? Y pasó todo eso con el Señor Jesucristo. Recuerden la oración en Getsemaní, después, ¿no? Que Dios permitió que entregara su vida por nosotros, pues lo castigaron, qué cosas no le han hecho, hermanos. Y en forma figurada está explicando todo eso con ese versículo, el Salmo 22. El Salmo 22, hermanos, es una predicción de los sufrimientos del Mesías. Se cumplió exactamente en la crucifixión de Jesús, hermanos. En el versículo 1, por ejemplo, las palabras de Jesús, como dicen, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hemos explicado eso. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo esto? ¿No? Porque Él tomó nuestro pecado y nuestro pecado lo separó de Dios, que era una unidad. Padre e Hijo era una unidad. Pero esa unidad tuvo una separación y eso era lo más terrible, ¿no? Para el Señor Jesucristo, separarse de su Padre. Por culpa de nuestros pecados, separó. No había otra forma, pues, de salvarnos. Tenía que pagar por nuestros pecados. Y así, pues, pero por la fe él triunfó porque a pesar de que estaba separado, siguió confiando en el Padre. En tus manos entrego mi espíritu. Bueno, ahí están las palabras de Jesús. Se profetizó, se cumplió. Y así, en los versos 2 y 6, los sentimientos de Jesús, uno puede leer, meneando la cabeza, burlándose, la gente movía su cabeza, decía, tú decías que es hijo de Dios, pues, a ver, sal pues de la cruz, vamos a creer en ti, ¿no? Y así, se burlaron, ¿no? Meneaban la cabeza. Las palabras de la multitud, ¿no? Lo que hablaban, confianza y experiencia de Jesús, ¿no? Que confió en el Señor, el Señor Jesús, no en su Padre. Jesús tiene sed, ¿no? Digo, tengo sed. Horadaron sus manos y los pies de Jesús. Está ahí en el Salmo 22, hermanos, todas esas profecías. En el verso 16 está que han hecho huecos, su mano, lo han clavado, pues, hermanos, sus manos y sus pies. No quedaron no quebraron ninguno de sus huesos, también estaba profetizado, hermanos, eso. Y así está en el verso 17, no lo han roto. Generalmente a los que están crucificados les rompían sus huesos porque no podían morir y durante una semana así agonizando morían, pues no. Pero para que no se escape les rompían sus pies, pues no, y así mueren. Pero a Jesús no, porque murió, inmediato murió, ¿no? Los soldados se repartieron sus ropas, ahí está en el verso 18, todas son profecías. En Salmo 22 entonces habla de este asunto. Y lógicamente que todo eso sabían pues los israelitas. Todo esto lo que se estaba prediciendo, sabían ellos, pero no reconocieron pues eso. En Jesús todo eso. A pesar del rechazo de su pueblo y del sufrimiento al que fue sometido, Dios convirtió a Jesús en la piedra angular del templo espiritual. Así es, hermanos. Dios se mantuvo fiel a pesar que lo rechazó su propio pueblo. Maravilloso, hermanos. Si nos dejamos caer sobre esta piedra, hermanos, seremos quebrantados y alcanzaremos salvación. Así es, hermanos. Si nos arrodillamos, ¿no? Delante del Señor,
no nos humillamos, entonces alcanzaremos salvación, hermanos. Pero si rechazamos a esta piedra angular, o sea, a Jesús rechazamos, seremos pues desmenuzados y estaremos perdidos. Así dice la palabra del Señor. Y en la tercera parte, hermanos, pues el hijo de David. Dice el Salmo 89, ¿no? Hice pacto con mi escogido, ¿no? Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces Dios hace un pacto, así como lo hizo con Abraham, con David. Es el mismo pacto, ¿no, hermanos? Porque de Abraham viene pues David, ¿no? Y de David va a venir pues nuestro Señor Jesucristo. La promesa que hizo Abraham en tu simiente, todas las bendiciones que Dios está en tu simiente. ¿Quién es Jesús? Y cuando hace pacto con David también, pues no, porque Jesús, o sea, viene de la descendencia de David, porque sería rey, porque David era rey, era un símbolo del Señor Jesucristo, ¿no? Seguiría esa línea, ¿no? De reinado. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré, esto señalando a Jesús, ¿no? Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esto a través del Señor Jesús se cumple, hermanos, ¿no? Lo que le juró a David como siervo, es un símbolo, David, pues. El comentario dice, Dios hizo un pacto con David y lo declaró primogénito, es decir, el mayor entre los reyes de la tierra. Primogénito, el primero de los reyes. Y es primogénito en todo nuestro Señor Jesucristo, pues, hermano. ¿Qué más se comenta, hermanos? Prometió bajo juramento que la declaración de David, no, la descendencia de David se sentaría para siempre sobre el trono de Israel. Ese descendiente es pues el Señor Jesucristo. Y así es, ahora es nuestro rey, el Señor Jesús. Sin embargo, Dios rechazó a su ungido, dice, y le quitó el reino. ¿Por qué? Dice aquí, la parte humana del pacto fracasó. Sin embargo, Dios mantuvo su pacto. Bueno, en este caso, hermanos, pues el pueblo mismo no falló, fracasó la parte humana. Pero Dios no fracasa, pues, hermanos, no fracasa. Por eso este pueblo de Israel fue rechazado, pues, hermanos, fue rechazado. El pueblo de Israel rechazado. Y nosotros los gentiles nos hemos hecho más bien parte de su pueblo, es como que somos ramas así, ¿no? Se separados de ramas, ¿cómo se dice estas ramas? Nos tomó así y nos injertó, pues somos gentiles y ahora somos parte del pueblo de Dios y a sus propios hijos como ramas verdaderas lo cortó y lo desechó, pues el Señor, porque falló pues este pueblo. Ahora nosotros seamos fieles a Dios, no seamos como el pueblo de Israel, no que los rechaza al Señor Jesús. La parte humana del pacto fracasó. Sin embargo, Dios mantuvo su pacto, hermano. Jesús, el hijo de David, el ungido, se ciñó para siempre la corona real. El pacto que Dios concertó con David, hermanos, nos atañe a todos nosotros. O sea, nos incumbe también a nosotros, hermanos, este pacto que hizo Dios con David. Aunque como débiles seres humanos fracasamos vez tras vez en mantener los requisitos del pacto, Dios por su misericordia honrará a todos los que por fe nos aferramos al Salvador, declarándonos reyes y sacerdotes. Y entonces el Señor pues nos hace parte de Él, hermanos. Y nosotros miremos al Señor Jesús, contemplemos o andemos de manos con el Señor, ¿no? Y no perdamos de vista eso, hermanos, ¿no? No seamos independientes, ¿no? Del Señor, dependamos de Él, ¿no? Y aún nos hace reyes y sacerdotes, o sea, como instrumentos de Dios, ¿no? Nos pone ahora Dios. Somos la boca de Dios, la mano de Dios, el pie de Dios. Ahora, si el Señor quiere usarnos una u otra cosa, aquí estoy, Señor, tenemos que decir, utilízame. Y el Señor nos utiliza, pues, hermanos. Para eso estamos en este mundo ahora. Ahora, la otra parte del Rey Eterno, hermanos, dice el texto en Salmo 2, la Salmo 2 está aquí del Rey Eterno, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, Dios decreta, ¿no? Ahí que Jesús es el Rey Santo, pues, ¿no? El comentario en la resurrección
Dios declaró a Jesús su hijo engendrado. Está el decreto, hermanos, ¿no? Decreta, Dios, ¿no? Declara que Jesús es su hijo, que él lo ha engendrado. Pues ahí está en el Salmo, ¿no? 2. Hechos también 3. Esta expresión indica que Jesús asumía el pacto davídico y se convertía en rey eterno. Pues, ahí está, ¿no? Piensen, hermanos, que Jesús era un humano como nosotros, ¿no? Y así Dios declara, pues así como humano que él era, como rey y rey eterno. Pues. Porque dice, yo te he engendrado, ya ha sido engendrado, pues el Señor Jesús o el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Satanás había deseado usurpar el trono, acusando a Jesús de ser un rey injusto, ¿no? Pero a partir de la resurrección, Jesús se sienta nuevamente en el trono de Dios. Bueno, Satanás se hizo pues el rey de esta tierra, ¿no? Pero ya pues él ya dejó de ser todas con sus pretensiones ahí, porque Jesús es el verdadero rey, ¿no? Una vez demostrada la falsedad de las acusaciones, ¿no? De Satanás, Jesús es adorado en cielo y tierra a la espera de la destrucción final del pecado y de la rebelión. Ya estamos en esa etapa, hermanos, ¿no? Ya el Señor Jesucristo es nuestro Rey eterno en el cielo y en la tierra. Estamos esperando el final, la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo es el reinado de Jesús? En Salmo 2, ahí están, verso 9, 89, 13 también. Entonces, el reinado de Jesús es fuerte, hermanos. Quebranta con vara de hierro. La vara también hemos estudiado, ¿no es cierto? Es un símbolo, ¿no? Del poder de Dios, ¿no? El Salmo 89, 14, ahí dice, es justo el reino de Dios, el reinado de Jesús es justo y misericordioso a la vez. Así es, hermanos, ¿no? Y el reinado de Jesús también dice, es protector para sus súbditos. La base, hermanos, del trono de Dios es pues su justicia, su verdad, y también delante de está su misericordia, hermanos. Y la otra parte, la última parte del sacerdote celestial, juró Jehová y no se arrepentirá. Pues tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí está el decreto de Dios. Jura Dios, ¿no? Hace un juramento. Dios, Padre Jehová, dice, y no se va a arrepentir de lo que ha jurado. Y le declara al Señor Jesucristo como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que va a ser, es el Señor Jesucristo sacerdote, ahorita está en ese trabajo, esperándonos a nosotros, que acudamos, ¿no? A que Él interceda por nosotros. Y también es nuestro rey, ¿no? Esto es importante. Así Melquisedec es un personaje que aparece ahí en la Biblia, que no aparece cuando nació, cuando muere, no aparece, pero es un símbolo, hermanos, de nuestro Señor Jesús también, hermanos. Y en esa orden de sacerdote que era Melquisedec y a la vez era rey de Jerusalén, entonces eso es un símbolo del Señor Jesucristo que es sacerdote rey. Porque los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero Jesús es de la tribu de Judá. Entonces, ¿en qué orden es sacerdote? En esa orden de Melquisedec, y eso lo dice, ¿no? El Salmo. Un juramento establece a Jesús como rey, y un juramento lo establece como sacerdote. Ahí está. Dios hace el juramento, que sea rey, y lo declara también sacerdote, ¿no? Como miembro de la tribu de Judá, hermanos, Jesús estaba excluido, pues, del sacerdocio, ¿no? Sin embargo, Dios mismo lo declaró sacerdote según un ministerio superior y anterior al sacerdocio del Levítico. O sea, antes de los levitas que existieran, apareció pues este personaje, Melquisedec, como sacerdote y rey a la vez. Y en ese orden, el Señor Jesucristo, aunque es de la tribu de Judá, es nuestro sacerdote. Es declarado por Dios con juramento como sacerdote y como rey. ¿En qué aspectos es superior el sacerdocio de Jesús? Es la pregunta, y ahí la contestación, hermanos, en Hebreos 7:21, se basa pues en un juramento.
de Dios, en el juramento de Dios, ¿no? Y en Hebreos 9:24, ejerce su ministerio en el santuario celestial. En este instante está ejerciendo este trabajo el Señor Jesús, intercediendo por nosotros. No está afectado por la muerte. O sea, los sacerdotes en esta tierra, pues, morían, ¿no? Y reemplazaban a sus hijos. Pero el Señor Jesucristo entra al cielo derramando su sangre como sacerdote que no muere, pues eterno. No está afectado por la muerte del Señor Jesús. Y en Hebreos 7:25 dice, su intercesión y salvación es continua, hermanos. No es que hay un instante que ya el Señor descansa, no. Es continuo, hermanos, la salvación. Digo, la intercesión. A cualquier hora podemos acudir, hermanos, a cualquier hora, 12 de la noche, no sé, a cualquier hora el Señor nos va a atender. Hebreos 7:26 es perfecto y también es compasivo, nuestro Señor Jesús. En Hebreos 6:20 puede representarnos directamente ante el Padre. Es el único camino. Y sin Él no hay nada, hermanos, no hay nada. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia y confianza absolutas. Así que, hermanos, el sacerdocio real, la vez sacerdote y rey del Señor Jesucristo. Entonces aquí sí vale la pena reflexionar que se reclama de nosotros qué cosa, hermanos. Nuestra obediencia, pues, hermanos, y nuestra confianza absoluta, pero porque lo amamos, hermanos. Porque viendo todas las cosas que estamos estudiando, hermanos, ¿cómo no lo vamos a amar, pues, a Dios? ¿Cómo no lo vamos a amar si Él nos ha amado tanto? ¿No? Y desinteresadamente también, hermanos, ¿no? Bueno, ¿qué más, hermanos? Ahí termina nuestra lección con esta cita. Después de la caída del hombre, Cristo vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Pues claro. Para salvar a estas descarriadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su padre. Hay una ilustración, hermanos, como de las 100 ovejas, de todo el universo que ha creado el Señor, mundos que ha creado, entonces deja a los demás y ha venido el Señor Jesucristo pues a esta tierra que se perdió como oveja, ¿no? Simbolizado así. Y nosotros también como ovejas, ¿no? Perdidos, vino a salvarnos. Se oye su voz que las llama a su redil y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Imagínense una oveja que está perdida ahí, no sabe dónde esconderse frente a la lluvia, no sé, a la tempestad, pero ahí está el llamado del Señor Jesús, ¿no? A la oveja, y la oveja escucha y entonces puede encontrar ese resguardo, ese refugio, escondedero, ¿no? En medio de la tempestad y el aguacero. Así nosotros como ovejas, en medio de este mundo de tempestad, aguacero, este mundo de pecado, pues si estamos escuchando la voz de Dios, podemos acudir a Él y Él es nuestro escondedero, Él es nuestra protección, hermanos, nuestro resguardo, ¿no? Fortalece a las ovejas débiles, libra a las que padecen, reúne los corderos en sus brazos y los lleva en su seno, sus ovejas lo aman. Así que, hermanos, cuánto amor tiene por nosotros. Tal vez en este instante el Señor te está llevando en sus brazos a ti, hermano. ¿Ya? Él nos ama y también nosotros debemos amarle. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vamos a despedir. Por favor, hermana Mónica, si está ahí, despídanos, hermanita, con la oración. Amén. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Señor. Primeramente le pedimos perdón, mi Señor, por todo lo mal. Padre bendito, por todas las veces que nos alejamos de usted, cuando en circunstancias que usted desea que vayamos a usted, que busquemos refugio en usted, mi Señor, y que en todo momento le busquemos para estar bien. Tanto sufrimiento, mi Señor, se hubiese evitado si es que nosotros hubiésemos hecho esto. Le pedimos que nos perdone, mi Señor, y que nos llene de su Santo Espíritu, Padre bendito. Padre amado, ayúdenos a escudriñar en nuestros corazones aquellas cosas que nos están apartando de usted, mi Señor. Ayúdenos, Padre, a andar en sus caminos y a hacer su voluntad. Padre bendito, queremos conocerle, pero no solamente eso, mi Señor, queremos andar
en sus caminos y hacer su voluntad. Padre amado, su palabra es fiel lo vemos en la Biblia, mi Señor, cómo se ha cumplido todo y sabemos que se cumplirá hasta el final también. Mi Señor Santo, usted eh, es un refugio fuerte, mi Señor. Tenemos la certeza en todo lo que usted nos ha dicho, mi Señor. Padre amado, sabemos que el sacrificio que hizo también fue completo y que hay muchas cosas que a veces nosotros pensamos que debemos hacer eh, y como humanos no podemos. Pero mi Señor, le entregamos nuestro corazón para que usted sea quien nos ayude a cambiar, porque solamente mediante su Espíritu obrando en nuestras vidas podemos cambiar. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, mi Señor. Padre bendito, hasta ahora le queremos suplicar que nos acompañe en todo lo que hagamos. Lo suplicamos, mi Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.